Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. A todas. Vamos a esperar unos segunditos para ver si se reincorporan más compañeros. Les solicito que por favor, mientras esperamos, pueda ingresar al chat, poner su nombre, su apellido presente. Gracias, Tamara. Muy bien. Gracias, Georgette. Son las 8:01 ya, de este día 3 de noviembre, penúltimo mes del año. Y vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy de bioestadística. Gracias, Leandro. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, lo último que estuvimos viendo, bueno, estamos en el mundo de la estadística bivariada, es decir, una estadística en que se compone del análisis de dos variables juntas, ¿ya? Y el propósito básico es poder determinar si existe o no existe asociación, dependencia, correlación entre esas dos variables. Y dependía del tipo de variable, la técnica que nosotros utilizamos, la técnica estadística que utilizamos para poder determinar si existe o no variables, perdón, si existe o no dependencia o independencia de nuestras variables. Vimos que para el caso de la variable cualitativa, utilizábamos un contraste de hipótesis de independencia, un contraste chi cuadrado, ¿no? En donde definíamos una hipótesis nula, en donde decíamos que las variables son independientes versus una hipótesis alternativa, en donde establecíamos lo opuesto, que las variables eran dependientes. Y definíamos un estadístico de prueba, ¿ya?, que llamábamos x cuadrado, que dependía de la frecuencia conjunta y la frecuencia conjunta estimada. Y como regla de decisión, utilizábamos la distribución chi cuadrado, ¿ya?, se llama distribución chi cuadrado, y determinábamos, se rechazaba la hipótesis nula si, ¿no es cierto?, nuestro estadístico de prueba era mayor o igual que esa chi cuadrado. Eso fue lo último que vimos. Entonces hoy día vamos a hacer el análisis también de independencia o de asociación lineal entre variables, pero cuando estas variables son variables cuantitativas, ¿ya? Variables cuantitativas. Entonces, para eso, nosotros vamos a definir nuestro primer estadístico, que es el estadístico covarianza. Entonces, dado una muestra de tamaño n bivariada, acá que son pares ordenados, en este caso, son muestras bivariadas, de dos variables, en este caso la variable x y la variable y, entonces definimos la covarianza, que la llamamos S de XY, como un promedio, ¿ya?, lo definimos como un promedio del producto de distancias entre X y su media y Y su media, ¿ya? Así nosotros definimos el concepto, el estadístico de covarianza, es decir, lo que hace la covarianza, calcula el promedio de esa... Buenos días.
calcula el promedio de esas asociaciones, ¿ya? De esas asociaciones, de ese producto de distancia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, lo que está haciendo la covarianza es poder medir qué tan asociados están esos datos y de qué forma están asociados esos datos. Entonces, si la covarianza es positiva, eso me indica que la variable X y la variable Y están asociadas, ¿ya? De forma directa o forma positiva. Ahora, si la covarianza me da negativa, entonces seguimos diciendo que los datos están asociados, pero en este caso de una forma inversa, ¿ya? Y si la covarianza es cero, entonces decimos que no existe asociación entre las variables, ¿no? Algunas de las propiedades que tiene la covarianza, vamos a tener dos variables, la variable X y una variable Y, pero además vamos a definir dos constantes. Constantes son cualquier número real, un número A y un número B, constantes cualquiera. Entonces, la covarianza entre la variable y una constante siempre es cero, es decir, que la constante no está asociada a esa variable aleatoria. La covarianza de X con X, es decir, la covarianza de la misma variable aleatoria, es igual a calcular la varianza. La covarianza de X, Y, ¿ya? Es conmutativa, por lo tanto es igual a la covarianza de Y, X. La covarianza de un producto escalar por una variable aleatoria, simplemente lo que se puede hacer es sacar los escalares, ¿ya? Y quedarnos solamente con la covarianza de las variables aleatorias. Y la covarianza de una variable aleatoria sumada a una constante, simplemente las constantes desaparecen. Y me queda la covarianza de las variables aleatorias. Entonces ahí tenemos este estadístico denominado covarianza, ¿no? Que se define como una media, un promedio entre el producto, es una suma producto, entre las distancias. Ahora bien, la covarianza tiene dos problemas, ¿ya? Tiene dos problemas eh, que debemos solucionarlo o repensar, ¿ya? El primer problema que nos podemos dar cuenta es que la covarianza, si bien es cierto, me indica la existencia o no existencia de alguna asociación, dependiendo del signo de la covarianza, eh, no me indica, no me indica el grado de asociación entre las variables. Es decir, me dice, mire, la variable X y la variable Y están asociadas de manera positiva, pero no me indica si es una fuerte asociación, es decir, si están muy entrelazadas, muy asociadas, muy correlacionadas, es decir, depende una mucho de la otra, o si no, están más bien asociadas, pero levemente. Entonces, ese elemento determinar, que me permita determinar el grado de asociación de mis variables, la covarianza no me lo entrega. Ese es un problema, porque yo quisiera saber qué tan fuerte es esa asociación entre las variables. El segundo problema que se presenta con la covarianza es que si ustedes pueden ver la definición de covarianza, aquí hay un producto. Hay un producto. Por lo tanto, como la variable X y la variable Y pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, supongamos que la variable X es temperatura y la variable Y es presión, ¿ya? Quiero ver si existe alguna asociación entre la temperatura y la presión,
por ejemplo, temperatura corporal y presión arterial, entonces la temperatura se mide en grados Celsius, la presión, no sé, en PSI. Entonces, al haber un producto, el resultado de la covarianza me va a quedar como grados Celsius multiplicado por PSI. ¿Ya? Por lo tanto, esa nomenclatura es complicada al momento de la interpretación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un segundo problema. ¿Ya? Entonces, el primer problema es que la covarianza me indica la existencia o no de una asociación entre las variables, pero no me indica el grado de asociación. Y lo segundo es que la covarianza me entrega un producto de unidades de medida, que no necesariamente es interpretable. Entonces, para poder soslayar estas dificultades que contiene la covarianza, nosotros entonces incorporamos un nuevo estadístico o coeficiente en este caso, que le llamamos el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Este coeficiente de relación de Pearson me indica también la existencia o no existencia de una asociación, en este caso lineal, ¿ya? De una asociación lineal. La covarianza me indicaba que existía asociación, podría ser cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal. En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson me indica la existencia o no existencia de una correlación lineal entre la variable, en este caso, la variable X y la variable. Fíjese que el coeficiente de correlación de Pearson, el cual le vamos a denotar como R de X, Y, es un cociente entre la covarianza, mi S de X, Y, pero mi S de X, Y, la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar. El producto de las desviaciones estándar. Entonces, esta definición, como está hecha acá, la definición del coeficiente de correlación de Pearson, elimina, ¿no es cierto? Elimina los dos problemas que tenía la covarianza. Primero, con respecto al grado de asociación, podemos darnos cuenta en esta observación que este coeficiente de correlación de Pearson está acotado. Hay una cota superior, una cota inferior. Está acotado entre el -1 y el 1. Es decir, mi R no puede ser mayor que 1, ni tampoco puede ser menor que -1. Está entre -1 y 1. Está acotado. Por lo tanto, yo puedo dar un marco de grado de asociación. Por lo tanto, yo sé que mientras más cercano a 1, existe una fuerte correlación positiva. Mientras más cercano a -1, existe una fuerte correlación negativa. Y mientras más cercano a 0, existe una baja o casi nula correlación entre las variables. Por lo tanto, puedo asignarle un grado de asociación entre las variables. Con eso se soluciona el primer problema. Y si vemos la definición, la covarianza, voy a pensar en el mismo ejemplo anterior, temperatura-presión, la covarianza me daba grados Celsius por PSI. Pero la desviación estándar de la X está en función de grados Celsius, y la desviación estándar de la Y, de la presión, está en PSI. Por lo tanto, se simplifican los valores, las unidades de medida, perdón. Simplificamos las unidades de medida. Por lo tanto, el R me queda simplemente un número sin unidad de medida. Por lo tanto, no tengo problema de interpretación. O sea, así se eliminan las dos dificultades. Entonces, el R me queda definido aquí como la covarianza, así definimos la covarianza, y la desviación, el producto de las desviaciones estándar. Recuerden que las desviaciones estándar
no era más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Y lo que está aquí adentro es la varianza de X y acá está la varianza de Y. Haciendo algunas simplificaciones se me va la N, por lo tanto me quedaría esta expresión. Ahora bien, si el R me da 1, podemos establecer que existe una fuerte correlación lineal positiva o directa entre la variable X y la variable Y. Si me da 0, entonces podemos decir de que no existe una correlación lineal entre la X y la Y. Y si me da -1, existe una fuerte correlación lineal pero inversa entre la variable X y la variable Y. Eso lo podemos visualizar en este gráfico, ¿ya? Correlación R igual 1, una línea recta perfecta. R igual -1, una recta perfecta pero inversa, en el sentido de que al aumentar la variable de la X, la variable de la Y disminuye, ¿ya? Si yo aumento la variable de la X, la variable va disminuyendo. Eso es inverso y directo en el caso de que si aumento la variable de la X, la variable de la Y también va a aumentar. Y en este caso, cuando no hay ninguna asociación lineal, entonces nuestro R es 0. Obviamente, nosotros no siempre o casi nunca vamos a obtener un R igual a -1 o 1 o 0, sino que vamos a tener un R entre esos valores, entre -1, entre -1 y entre 0 y 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir el grado de asociación que le vamos a asignar dependiendo de cuánto nos dé el coeficiente de correlación de Pearson. -1, -0,7, -0,3, 0, 0,3, 0,7 y me faltó 1. Vamos a insertar. Insertar columna a la derecha. Ahí, 0,7 y 1. Entonces, si mi coeficiente de correlación de Pearson está entre -1 y -0,7, vamos a decir, si está acá, vamos a decir de que es una baja correlación negativa o inversa. ¿Ya? Si está entre acá, ahora, perdón. Si está entre 0,7, -0,7 y -0,3, vamos a decir de que es una correlación media. ¿Ya? Acá yo me equivoqué. Si está entre -0,3 y 0, decimos que es baja. Si está entre -0,7, -1, perdón, y -0,7, decimos que es una fuerte. Es una fuerte correlación negativa. Ahí. Entonces, entre -1 y -0,7 es una fuerte correlación lineal negativa. Entre -0,7 y -0,3 es una correlación media negativa. Y entre 0,3 y 0, -0,3 y 0, decimos que es una baja correlación negativa entre la variable. Recuerden
Recuerden que si me da 0, no existe correlación, ¿no? Lo mismo para el caso de la parte positiva, ¿no? Lo mismo para el caso de la parte positiva. Si está entre 0,3 y 0,7, perdón, entre 0,7 y 1, decimos que es una fuerte correlación positiva. Si está entre 0,3 y 0,7, decimos que es una media correlación positiva. Ahí. Y si está entre 0 y 0,3, decimos que es una baja correlación positiva entre las variables X y la variable Y. ¿Ya? Entonces así nosotros le asignamos, ¿ya? Así nosotros le asignamos el grado de asociación entre las variables, ¿ya? Así nosotros le asignamos el grado de asociación entre las variables. Muy bien, no me quedó muy bonito, pero se entiende. Menos 1 y menos 0,7, una fuerte correlación lineal negativa. Menos 0,7 a menos 0,3, una media correlación lineal negativa. Y entre menos 0,3 y 0, una baja correlación lineal negativa. Entre 0 y 0,3, una baja correlación lineal positiva. Entre 0,3 y 0,7, una media correlación lineal positiva. Y entre 0,7 y 1, una fuerte correlación positiva entre las variables. Muy bien. Veamos un ejemplo entonces. Supongamos que se quiere estudiar la relación entre el grado de percepción que tienen los estudiantes del clima escolar y el rendimiento que tienen en la asignatura de matemáticas. Los resultados se pueden ver en esta tabla. Entonces lo que nosotros queremos ver es si existe alguna asociación entre, alguna relación o correlación entre la variable percepción, que está medida en grados de percepción, y la variable nota. Es decir, la percepción que yo tengo como estudiante tiene alguna asociación, alguna influencia o alguna correlación con la nota que yo tengo en esa clase, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es utilizar un coeficiente de correlación de piso para ver si o no existe una correlación entre esas dos variables. Entonces voy a dejar de compartir eso, ¿ya? Y voy a compartir un Excel. Acá ya tengo mis datos, la percepción, la nota. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando se encuentra con una base de datos, en este caso, es hacer una gráfica, en este caso una gráfica de dispersión, para visualizar el comportamiento de esos datos. Entonces, yo voy a insertar un gráfico. Mira, voy a insertar un gráfico de dispersión. Y si nosotros podemos ver acá, nos podemos dar cuenta que efectivamente existe, o a lo menos se asemeja, esta nube de puntos, ¿ya? Esta nube de puntos se asemeja a una recta, ¿ya? Se asemeja a una recta. De hecho, si yo le agrego una línea de tendencia, me aparece una recta, ¿ya? Una recta aquí con puntitos, que de alguna forma los datos se asemejan bastante. Por lo tanto, uno podría pensar de que efectivamente existe una asociación entre estas dos variables, la variable percepción y la variable nota, y como esta recta tiene una pendiente positiva, podríamos pensar de que esa asociación es una asociación positiva. Es decir, mientras mayor es la percepción que tengo de un buen clima en la sala de clase, mayor es la nota que obtengo en esa asignatura.
¿Ya? Esa es una idea intuitiva. Entonces, para poder corroborar esto, simplemente lo que hacemos es determinar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? El coeficiente de correlación de Pearson, que está definido, ya lo vimos, de esta manera, como el coeficiente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar. Entonces, si nosotros vemos acá la definición de coeficiente de correlación de Pearson, lo primero que necesito determinar son los promedios de la X y los promedios de la Y. Entonces voy aquí a escribir la media de la variable X, la media de la variable X y la media de la variable Y. ¿No? Entonces simplemente calculamos el promedio de las X. En este caso, las X, ¿ya? La X es la percepción. Esa es mi variable X, la percepción. Y mi variable Y es la nota. ¿Ya? Ahí. Entonces la media de la percepción es 7.25. Ese es el promedio de grado de percepción del clima en el aula entre en los estudiantes. Y ahora calculamos el promedio de las notas de estos mismos estudiantes. Ahí. Muy bien, ahí tengo entonces tengo esos valores, la media. ¿Qué más necesito? Fíjense que necesito el X menos el X bar. Entonces yo aquí, el X menos la media de la X. También voy a necesitar el Y menos la media de Y. Fíjense que voy a necesitar el producto de ambas. Entonces voy a necesitar el X menos la media de X. Y eso multiplicado, ¿no es cierto?, multiplicado por la Y menos la media de la Y. Ahí. ¿Qué más necesito? Necesito el X menos el X barra al cuadrado. Es decir, el X menos la media de X, pero al cuadrado. Y lo mismo, necesito la Y menos la media de la Y al cuadrado. Muy bien. Con eso ya tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces, primero nos vamos al X menos la media de X. Entonces tomamos mi X y a ese le restamos la media, que está acá. Como la media es fija, no cambia, entonces le ponemos el signo peso. Ahí. Le hacemos correr. Acá no se suma esto, porque lo que se suma es el producto. Porque si usted suma esto, eso le va a dar 0, siempre. Ahora, acá lo mismo. La Y menos su media. En este caso, esa es su media. Entonces, fíjense que también fijamos la media de la Y. Ahí. Tampoco se suma eso. Y ahora lo que hacemos es el producto de estas dos. Es decir, tomamos esa y lo multiplicamos por esa. Lo hacemos correr. Y esto efectivamente me piden la suma. Por lo tanto, a este sí le calculo su suma. ¿Ya? La suma de todo esto. Muy bien. Y este valor en amarillo porque es importante. Después me pide el X menos X barra al cuadrado.
Acá ya tengo mi x menos x barra, por lo tanto basta que yo este valor lo eleve a 2. Lo hago correr. Y acá sí necesito la suma de esto. ¿Ya? Bueno, puedo hacer correr este. Ahí tengo la suma de eso. Y finalmente, el y media al cuadrado, está acá. Por lo tanto, basta con que yo este valor de acá lo eleve a 2. Ahí. Lo hago correr. Y este lo hago correr, que es la suma. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestros valores. ¿Ya? Ahí tenemos nuestros valores. Entonces, fíjense que ahora simplemente reemplazamos estos datos en nuestra fórmula. ¿Ya? La suma de x menos x barra por y menos y barra está acá. La suma de x menos x barra al cuadrado está acá. Y la suma de y menos y barra al cuadrado está acá. Por lo tanto, con eso ya puedo encontrar mi R de Pearson. ¿Ya? Mi R de Pearson. Lo voy a poner en negrito porque eso es lo que estamos buscando. Entonces, fíjense. Este es un cociente entre esta suma, que la tengo acá, esa suma, sobre la raíz cuadrada, de esta suma, que está acá, multiplicada por esta suma que está acá. Ahí. Enter. Y acá tengo mi coeficiente de correlación de Pearson. Ahí. Por lo tanto, si recordamos los grados que le dimos, entre 0,7 y 1 positivo, entonces podemos establecer, ¿no es cierto? Podemos establecer que existe una fuerte correlación positiva, entre la percepción del clima en el aula y las calificaciones en matemática. Y siempre que yo establezco una conclusión, debo dar el argumento estadístico, en este caso con un R igual a 0.8866. Ahí. Muy bien. Así es entonces como nosotros establecemos la existencia o no existencia de una correlación, ¿ya? Entre dos variables. Entonces, si miramos el gráfico, efectivamente existe una fuerte correlación lineal positiva, como dice aquí. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, yo lo que hice aquí fue ajustar una línea de tendencia que se le llama. Que esta línea de tendencia no es más que una ecuación. ¿Ya? Ecuación. Entonces, esta ecuación o esta función lineal, lo interesante o lo importante sería poder determinarla
de forma explícita. Es decir, ¿cómo yo puedo definir esta regla, esta función lineal de tendencia? Entonces, dado que existe una fuerte correlación lineal entre la percepción del clima en el aula y las calificaciones en matemáticas, entonces me gustaría encontrar ese modelo lineal, ya soportado por los datos muestrales que me permiten modelar, para la redundancia, el comportamiento de estos datos. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder encontrar eso, vamos a analizar lo que se conoce como modelos de regresión lineal simple. ¿Ya? Eso lo vamos a ver entonces en la segunda parte del curso. No sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. Si no, quedamos hasta acá en la primera parte y nos vemos 10 para las 9 para continuar con la segunda parte del curso de hoy, de la clase de hoy. ¿Ok? Profe, por mi parte no, pero hay mensaje. Me escribieron. Una consulta de Francisca. La relación de la clase pasada. Ah. Ya, lo que pasa, chicos, es que no tengo, todavía no me entregan el acceso al aula virtual de ustedes, pero tengo todas las, los links de las grabaciones. Yo grabo todas las clases, por lo tanto tengo todos los links. Entonces, una vez que termine esta clase, ¿ya? Una vez que termine la clase de hoy día, las dos partes, parte 1 y parte 2, les voy a enviar entonces a su correo electrónico, mientras tanto, eh, los links para que puedan ver las clases grabadas. ¿Ya, Francisca? Vale. Lo que pasa es que yo ya pedí que me arreglaran el asunto. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Hay dos secciones. ¿Ustedes qué sección son? ¿La sección 2 o la sección 1? ¿Quién me puede responder? La sección 2. ¿Ya? Entonces, a mí me dieron en el aula, hay un problema de programación. Tenemos dos profesores, el profesor Godoy y yo, que hace la misma clase, el mismo curso, bioestadística para nutrición. Entonces, él tiene mi aula virtual y yo tengo su aula virtual de este curso. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo subir material porque estaría subiendo material al aula virtual de él. Por lo tanto, sus alumnos estarían viendo lo que yo voy subiendo, no ustedes. Y al revés, ustedes están viendo... no, en realidad no es eso. No es que ustedes vean, ustedes siguen viendo el aula virtual, correcto. Pero yo no tengo acceso al aula virtual de ustedes. Y sí tengo el acceso al aula virtual del otro profesor. Entonces en eso estoy, y ya hablé con la gente de informática, hablé con mi jefe, con el director del departamento, pero hasta el momento sigue todo igual, ¿no? Así que voy a insistir en ver que me puedan solucionar ese problema, pero de todas maneras les voy a enviar el link de las grabaciones, de todas las grabaciones que tengo hasta ahora, ¿ya? Que no están obviamente en el sistema. Ya chicos, nos vemos entonces en 10 minutos más. 10 para las 9 nos reencontramos.